Primero voy a leer una palabra antes de dar testimonio. Cuando Dios me usó, cuando estuve confinado, yo la canté. La palabra está en Salmo 45. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Precioso es Dios. Aleluya. Alaba al Señor, que Él vive. Precioso es el Señor. Santo y maravilloso. Salmo 45, texto 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Aleluya. Esa fue la palabra que Dios me dio antes de dar este testimonio. Y este testimonio lo estoy dando porque yo aquí me paré un día y dije que iba a dar parte de este testimonio. Cuando Dios me usó en la cárcel, que me daba palabras para que yo la llevara. Y en ese momento siempre el respaldo de Dios estuvo conmigo. Siempre Dios me respaldó, porque si no estuviera el Espíritu Santo conmigo y yo le decía lo que me mandaba decir a esa persona, yo podría quedar como mentiroso. Pero como Dios dice que hablemos la verdad y era el Espíritu Santo que me guiaba, pues yo hablaba de lo que Dios me enviaba. Bendito sea el nombre de Dios. Esos fueron los momentos más felices de mi vida que yo tuve cuando yo me entregué a las manos del Señor, porque yo fui apartado después de salir de la institución y cogí muchos golpes en la vida. Fui para levantarme, de nuevo me ha costado volver a los caminos de Dios. Para levantarme me ha costado mucho, pero Dios ha permitido pues este momento y este día para que yo dé testimonio de esta palabra, porque recuerdo que el pastor habló un día aquí que fue el día más feliz de su vida, y ese día pues me aspiró el momento que Dios usó el día más feliz de mi vida. Pues voy a hablar de cuando yo entré en las instituciones confinado. Dios no quiere que hable de mi pasado, de lo que yo hice y que dejé hacer, sino lo que Él hizo en mi vida. Amén. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Pues Dios me usaba a mí de esta manera. Yo iba siempre, estaba ayunando y orando. Entonces, una mañana, pues estoy orando, y en ese momento fue la primera vez que Dios me usó, pues que iba a haber un motín dentro de la cárcel. Y Dios me usó y me dijo que fuera donde el pastor. El pastor sabía ya, pero él no puede decirle nada a nadie de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. ¿Entiendes? Pero Dios me lo reveló a través de una tormenta. Pues yo le pregunté a Jesús, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Entonces él me dice, estudia a Pedro y Juan. Y yo le digo, no fue Pedro y Juan. Aquí va a pasar algo y yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Porque yo no sabía cómo yo iba a estar cuando Pedro hizo cuando fue a defender a Jesús, que Jesús le dijo que de esa manera no era. ¿Me entienden? ¿Qué sucedería con los hermanos? ¿Cómo yo iba a actuar? Y yo le pedí al Señor que me sacara ese día, de ese lugar. Y el Señor lo hizo. Me sacó y ahí me envió para otro lugar, un campamento. Me envió para allá. Y a la semana pasó eso. Pero antes de yo irme de ahí, el Señor me usó a mí. Y yo vi la tristeza del hermano que yo siempre cargaba con el carrito, los instrumentos con él para allá, que era el pastor mío que estaba dentro de la cárcel.
¿entiendes? Y se llamaba Roberto Medina. Y yo le dije, ¿por qué tú estás triste? Yo le pregunté, ¿te me vas, José? ¿Te me vas? Pues llegó el momento de Dios, yo me voy por ahí. Como fue todo eso, una mano que Dios quería. Dios me reveló en el Espíritu Santo cuando yo estaba orando y me dijo que fuera y le dijera a él, pastor, que él salía primero que yo. Él no sabía ni cuándo iba a salir, porque él tenía muchos años. Yo dije, tú sales primero que yo. Y da la casualidad que a mí me envían para Pica, y entonces a las 2 semanas yo salgo, y el día salió a los 2 días antes que yo a la calle. Y al tercer día que yo salí, me encontré con él en la calle. Yo dije, y la palabra fue respaldada por Dios, porque yo mismo la vi y él mismo se confirmó conmigo. Era verdad lo que estaba diciendo, porque yo no sabía ni cuándo iba a salir. Entonces Dios lo sacó para afuera. Eso fue una alegría para mí ese momento, porque yo no quedé, porque Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de verdad. Quedé con la verdad y quedé conforme, que sabía que Dios estaba respaldando en todo lo que yo hablé en las instituciones. En algunas partes, pues yo estaba predicando la palabra. Yo había estudiado la palabra para hablar de Job. En ese momento, de lo que le sucedió a Job, pero Dios no quería que yo predicara de Job, sino quería que predicara de la obediencia que había en el pueblo de Job. Pues entonces Dios en ese momento me usó a mí y pegué a predicar la palabra de Dios. Yo estaba orando primero antes de que me llamaran, y me llamaron, y Dios en ese momento cambió el mensaje que yo iba a llevar. Yo pues, que iba a hablar a Dios, no era Dios. Dios me usó en ese momento y me habló que hablaba de la obediencia que estaba habiendo en toda la institución. Yo veía como aquellos corrían para allá, aquellos corrían para acá, y eran los demonios mismos que andaban en esa vida. Y corrían para allá y se movían para allá porque ellos usaban de transporte de la iglesia para hacer maldades. Yo pues un día vine y le dije a uno de ellos que yo lo conocí, pero no conocí a las hermanas de él y lo conocí a él en la institución, pero no lo conocí mucho de calle, que fue que él había matado a su esposa. Él le quedaron 2 meses para salir y yo le dije, somete al Señor para que Dios abra más las puertas y vayas con Dios para acá y no te vayas vacío. Le dije a él. Pero él, por su desobediencia, lamentablemente, pues cogió también la iglesia para hacer las movidas que ellos hacían dentro de la institución. Y yo vine un día y se lo dije, no mueres con Dios. Le dije, no mueres con Dios. Pues llegó un día, pues cogió lo que le tiraron por encima de la verdad y se fue para la celda de él y le encontraron muerto con una sobredosis a ese muchacho. A mí me dio pena y tristeza, lo digo así, porque muchas veces Dios me usó para hablar de él. Pues muchos jóvenes también, que a uno le dicen a Oscar que ese sí se crió conmigo y estuvo en el mundo cuando yo andaba perdido, sin fe y esperanza, haciendo maldades. En verdad nunca yo asalté, pero sí hice muchas maldades que el enemigo no sabe. Pero ese muchacho que estaba en la institución, yo le dije un día que salió a la calle, que yo me lo encontré, si tú no mueres en la calle, vas a morir en toda la institución. Le dije yo, porque a él le gustaba perseguir a los hermanos de la iglesia y molestarlos. ¿Me entiendes? Yo fui uno de que él
afectaba a mí, pero yo me aguantaba porque el amor de Dios estaba en mí. Yo le dije, si yo hubiese estado fuera del amor de Dios, yo te mostraba quién yo era. Porque yo me crié entre los deportes y sabía boxear y sabía defenderme. Pero no era así que Dios me quería. Dios me dijo a mí que dejara eso en las manos de Él. Que no me poniera en ese problema. Entonces, ese momento, pues él volvió a caer preso y supe que lo mataron dentro de la cárcel. Le sacaron los ojos, la lengua, lo titularon primero porque él era abusado dentro de la cárcel. Y el muchacho en la calle le gustaba saltar los viejitos. Y yo no pagaba con esas cosas. Yo estaba en la maldad porque no pagaba con el abuso con nadie. No me gustaba que abusaran de los viejitos, le quitaran el dinero a los viejitos, ni tampoco me gustaba que abusaran con los niños. Ese era yo en mi vida, aunque yo estaba perdido. No me gustaba el abuso. Siempre estaba ayudando, siempre era un hombre de hospitalidad que le daba a las personas cuando me necesitaban. Pero las drogas me ataron mucho. Tuve un montón de sobredosis, que Dios me sobrevivió de esa sobredosis. La misericordia de Dios siempre andaba conmigo. Antes de yo venir a esta iglesia, tuve un momento bien difícil. Y yo dije, aquí se acabó todo. Yo voy a servirle al Señor en ese momento. Y aquí me he mantenido en pie, viniendo entregado. Y bueno, Dios me ha mantenido aquí. Pero yo vi una vez, cuando estaba predicando ese mensaje, pues Dios me reveló que al lado iban a hacer una institución que fue donde el muchacho lo mataron, que le llaman las 500 ahora. Cuando hicieron esa cárcel, la hicieron porque había mucha desobediencia y todo el que estaba en desobediencia, y la cárcel la trancaron. Ahora, ellos entonces los tenían que custodiar a los sitios donde tenían que ir. La guardia. Eso es lo que ellos querían cuando estaban libres, que podían ir allá y podían ir a los talleres, ahora tienen que ir con un guardia. Porque había mucha desobediencia dentro de la cárcel. Pero yo, pues, confirmó todo eso a través de un pastor que estuvo antes de que yo llegara a la cárcel, que le dicen Alfonso Piña, que salió de que tenía 250 años y Dios lo sacó dentro de la cárcel. Y yo le di una esposa, le di una iglesia y una casa. Él no salió a la calle porque él se sometió al Señor. Él nunca creyó que iba a salir. Nunca creyó que él iba a salir con esos 250 años por vida ahí. Porque él estuvo en la masacre esa que hubo en Carolina. Y le dieron 250 años. Muchos de los que estuvieron con él todavía están haciendo los años. Y él se sometió al Señor y él está ahora en una iglesia evangelizando a hermanos dentro de una iglesia. Predicando la palabra a nivel de sitio donde Dios lo envía. Pues ese yo lo conocí. También entró a la institución por... Él estaba en las máximas, era pastor de las máximas, porque como él era custodia grande, él estaba allá. Y Dios le sacó de la cárcel. Porque eso yo hablo, porque Dios confirmó las cosas. El mensaje que yo estaba hablando de Jos, Dios lo confirmó a través de él y de un hermano que vino de los Estados Unidos a traer una palabra. Y confirmaron la palabra que yo había predicado de obediencia en toda la cárcel. Pues en ese momento pues también había un muchacho que le decían Carlos Tiller, que yo le hablé que él iba a buscar 20 años naturales para allá, para el tribunal, pero él iba a la iglesia y yo le hablaba y él se sometió al Señor.
Dios le abrió las puertas y le guardaron los 20 años que le iban a dar. Dios los archivó y se quedó con los 3 meses que le faltaban de la sentencia de él y lo soltaron para la calle. Y el muchacho siguió yendo a la iglesia en la calle, porque cuando yo salí me encontré yendo a la iglesia. Que ahora esté apartado, no sé, porque llevo muchos años que no sé de él, pero ese muchacho Dios lo usó, y era un muchacho que en verdad hasta ahí me guardia de tenía miedo a ese muchacho. Pues yo lo dejo en este corto testimonio para que el hermano pastor de la predica que tenía para hoy. Es largo mi testimonio, pero Dios sabe lo que hace y cómo Él quiere. Pues hasta aquí mi parte, y aquí dejo al hermano José para que